le maltrataban. El comentario del maestro dice, Moisés defendió al hebreo. Vean qué interesante el comentario del venerable maestro Samael. Pero ciertamente, como decimos, se le pasó la mano. Pues nadie ignora, dice el maestro, que lo mató. Eso está escrito en las Sagradas Escrituras. Y nos dice el venerable maestro, cuando un iniciado egipcio cometía un crimen, suprimía la vida de un semejante, no era juzgado por jueces de la tierra, no era llevado ante una corte penal de esta justicia subjetiva humana, sino que lo juzgaban directamente los grandes sacerdotes del país asoleado de Chem, el sacro colegio de hierofantes egipcios lo juzgaba, y eso era más grave que ir a una cárcel, porque ellos en sí mismos representaban la justicia celestial, a la justicia objetiva, que por cierto es muy diferente, muy distinta de la justicia subjetiva terrenal. Continúa el venerable maestro Samael y dice, esta justicia subjetiva se compra, se vende, pero la justicia objetiva, los tribunales de la justicia cósmica no se pueden comprar ni vender. Así es como huyó Moisés antes de ser juzgado. Se fue al Madián, la tierra del Madián, y allí Jetro, que vino a ser más tarde su suegro, le dio hospitalidad en un gran templo. Bien importante que en esta narración no perdamos de vista a este nombre, Jetro, quien lo lleva a un templo, porque Moisés siente el arrepentimiento por lo que hizo y anda buscando la forma de ganar su situación con los señores de la ley cósmica. Y allí en Madián se encuentra con Jetro. Narra o nos muestra este relato que Moisés estuvo en ese templo, en una cripta subterránea, y dice el maestro que algunas pócimas fueron necesarias, las tomó, etcétera. Le hicieron ciertos tratamientos de índole espiritual, a punto que dice el maestro que tuvo que salir conscientemente de su cuerpo físico, y ya en el mundo astral, ¿con quién se encontró? Se encontró con el egipcio que él había dado muerte, con su víctima. Pero aquí nos narra algo importante, que Moisés en esta búsqueda de perdón duró bastante tiempo sufriendo en el astral, mientras que su cuerpo físico seguía dormido en aquella cripta, en aquel templo. ¿Y en dónde reposaba aquel cuerpo físico? En aquel sepulcro de piedra, en aquella cripta subterránea. Y en el astral, él tratando de convencer al difunto para que éste le perdonara. Vean qué interesante, porque a veces la conciencia no le está la conciencia está pidiendo perdón a un segundo aspecto que de repente no es la conciencia de la otra persona, sino que es el ego. Y el ego, él no está en condiciones de perdonar. Él no está en esa frecuencia. El ego está en la frecuencia de la venganza, de la revancha. Y la filosofía del ego es, le tiene que doler mucho más de lo que a mí me dolió. Y tengo que ver que se retuerce entre el dolor y el sufrimiento para gozarme. Esa es la filosofía del ego. Entonces, de acuerdo al relato, el venerable maestro, viéndolo desde el punto de las 48 leyes del mundo físico, pasó mucho tiempo. En el astral, pues obviamente no existe el tiempo, pero en el físico
Fueron largos días. Y dice el maestro, al fin lo logró, después de haber sufrido mucho. Ignoramos qué tipo de sufrimientos, qué tipo de padecimientos, de penitencias terribles, de ruegos terribles. Y así es como el Tribunal de la Justicia Kármica le perdonó y ha perdonado, dice el venerable maestro. Regresó Moisés a su cuerpo físico. Y es por eso que dice el maestro que antes tenía otro nombre. Él tenía un nombre egipcio, pero después de haber regresado a su cuerpo, tomó el nombre de Moisés, que significa salvado de las aguas. Ese es nuestro peregrinar, ese es nuestro recorrido, ya poniéndonos en nuestro proceso individual. Nosotros no podemos volver a la vida, no podemos continuar nuestro proceso si no llegamos al arrepentimiento y obtener el perdón. Aquí hay terribles negociaciones, porque de pronto hay que negociar en el plano astral, en el plano mental. Y si en el plano astral las cuestiones son complejas, imagínense ustedes en el plano mental. Ojalá, Dios mediante, que más adelante en el tiempo hablemos de Cábala y hablemos lo complejo que se torna esta, esta situación en niveles diferentes. Por eso es que dice la venerable maestra Litelante, muy acertadamente, puntualmente, dice, arreglen sus situaciones, dice, en el mundo de 48 leyes. Porque si un día aparecen allá por el mundo de 96 leyes, se les va a hacer más difícil. Y si su estado de degeneración no les permite pasar por el mundo, por el mundo de 96 leyes y van directo al mundo de 182 leyes, se les hará más complicado todavía. Si aquí en el mundo de 48 leyes levantar un brazo es rápido, eso no pasa en el mundo de 96 leyes, en el mundo de 182 leyes. Entonces, por eso es que el venerable maestro Samael nos enseña el camino del sacrificio. Este camino del sacrificio por la humanidad que forma parte de estas tres sendas maravillosas, conocidas como los tres factores de la revolución de la conciencia. Pero si ustedes observan, el ser humano moderno ya no quiere sacrificarse por los demás. Y es triste observar esa misma actitud en el mismo estudiante gnóstico que ya leyó, que ya oyó la palabra, que ya lleva mucho tiempo en la enseñanza. No le da prioridad al mundo del Cristo, que es el sacrificio. Y cuando nos hablan del sacrificio por los demás, de ir al monasterio y convertirme en misionero, misionera, lo primero que hacemos es sacar nuestras prioridades, mi sueño material, mi negocio, mi salario, mi empleo, mis cadenas, etcétera, sabiendo que todo eso se puede llevar porque el mundo del Cristo es organización. Y si nosotros sabemos organizarnos, todo se puede sacar adelante. La situación a resolver aquí son mis terribles miedos, pero sigo queriendo superar mis sufrimientos, esa situación legal, esa situación financiera, esa situación de salud. Quisiera superar esta situación familiar, pero sin que me cueste. Bueno, bonito y gratis. Y no es así este proceso. Bueno, bonito y gratis no existe en el camino espiritual. Y no me estoy refiriendo a un costo material, no, porque nosotros también ya hemos sido mal programados, que si diezmo, el creador va a tener una buena consideración de mí, pero es que el diezmo no tiene nada que ver con moneda material. El diezmo está ligado a una moneda muy especial, a una moneda cósmica.
Es por eso que cuando nosotros llegamos a la divina gnosis, se nos abre una cuenta cósmica en el cual se nos deposita un crédito que nos permite pasar 33 conferencias públicas con entusiasmo, con anhelo, con dedicación, pero es por ese crédito que ha sido depositado en nuestra cuenta cósmica. Llegamos a una cámara intermedia o cámara B o una cámara mesotérica y sigue nuestro entusiasmo y queremos colaborar con la limpieza de la institución, el servicio y pasamos otras 40, 50 conferencias sin faltar una y, y antes de la conferencia ya estamos allí, pero hay un fenómeno cuando llegamos a segunda cámara. Ese crédito empieza a terminarse cuando nos dice, aquí termina el trabajo de tus iniciadores. A mí me impactó porque más tarde en el tiempo aprendí que esas palabras significaban que el crédito se terminaba y tenía que empezar a generar mi propio fondo. ¿Y por qué muchos estudiantes en segunda cámara fracasan? ¿Por qué muchos misioneros, misioneras fracasan? Porque paran de generar ese fondo. Entonces, esto es bien importante. Lo que estamos hablando es práctico. Esto ya no es teoría, ya esto es el campo de batalla, ya esto es encontrándonos nosotros, tomando responsabilidad de los deberes adquiridos. Cuando en cámara pública se me entregó la conferencia Karma y Dharma, recurrencia, retorno, reencarnación, evolución, involución, revolución, entendí que todo lo que pasé desde la época fetal hasta el momento en que estoy obedece a conductas que tuve en el pasado. Mi genética atrofiada por el ego, programada para lo nefasto, para lo negativo, producto de mis malas decisiones. Es por eso que a partir de ese instante, nosotros tenemos que empezar a buscar nuestra propia identidad espiritual. Dice el venerable maestro, dejo de decir yo y empiezo a utilizar un término más general, nosotros, porque en realidad soy muchas virtudes, pero también soy muchos yoes. Entonces, bien importante que cuando digamos nosotros, ese nosotros se conecte con las diferentes virtudes que están naciendo mediante la muerte mística. Es así como se negocia el karma de cada uno de nosotros, pero para ello hay que tener un fondo y hay karmas que nosotros nos hemos ganado que realmente requieren de mucho fondo cósmico y hay que elaborar, trabajar, dice el venerable maestro, acción intensiva, pero cuando me llega una acción dentro del movimiento, dentro de la gnosis, un retiro, una convención, un congreso, una conferencia, salen mis prioridades. No tengo tiempo, estoy enfermo, nadie me quiere, pobrecito de mí. Entonces, el muro de los lamentos ya no está allá en el Medio Oriente, en Israel, sino que me he convertido en un muro de lamentos. Por eso es que es importante, fundamental, que nosotros entendamos, comprendamos que el conocimiento que el venerable maestro Samael nos ha entregado y la venerable maestra Litelante es para mejorar nuestra condición, nuestra calidad interna de vida, nuestra calidad de vida espiritual. ¿Cómo voy a lidiar con los sufrimientos y con las situaciones a resolver que requieren de mi atención con material cósmico? Y esto el venerable maestro Samael nos dice el camino del sacrificio. Vamos a diezmar. ¿Y qué significa diezmar espiritualmente hablando? Vale decir que en la gnosis
no se piden diezmos materiales. Aquí no se cobra, no se vende. Nos dieron de gratis y damos de gratis. En lo espiritual, esto tiene una connotación diferente. Hay que diezmar espiritualmente, queriendo decir que un trabajo espiritual que se realiza cuando terminamos ese trabajo, inmediatamente renunciar a los frutos de la acción y entregar esos frutos a nuestro ser, a nuestra Madre Divina, para que ellos nos negocien nuestros compromisos cósmicos. Pero también anhelamos diezmar. ¿Y cómo voy a diezmar? Donando voluntariamente que parte de ese dinero cósmico generado se tome un 10% para el beneficio de otras personas, porque el boleto no es gratis. Alguien tiene que pagar nuestro acceso al conocimiento. El venerable maestro Samael nos llama mis caros hermanos, porque él ha pagado un precio alto. Pero ahora nos toca a nosotros, sus soldados, sus guerreros, sus guerreras, pagar por otros. Y en eso consiste nuestro diezmo. Pero ¿qué tal si no alcanzo ni para mí? Soy todo un caos de problemas económicos, legales, de salud, etcétera. Soy un caos total. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Movimiento. Así como el entrenador le dice a su boxeador que rote en, en el cuadrilátero, que se mueva, que esté en movimiento sin perder la atención, sin perder la vista de su oponente, de sus movimientos, sin olvidar lo que ya ha estudiado en los videos previo a enfrentar a la persona, movimientos que hace, si es lento para moverse a la derecha, si es lento para moverse a la izquierda, si su respiración es corta. Todo eso es importante y para ello es la autoobservación, la observación del yo. Entonces, bien importante, bien fundamental lo que nos dice el venerable maestro. Muchos iniciados no lograban tal perdón, tampoco volvían al cuerpo. Cuando los sacerdotes venían a buscarlos en casos semejantes a las criptas, hallaban sus cuerpos ya muertos en esos sepulcros, mas Moisés triunfó y se casó con la hija de Jetro, gran sacerdote de Madián. Entonces, bien importante, bien fundamental, que esto nos puede pasar a nosotros, no llegar a alcanzar el perdón, no llegar a pasar los 13 arrepentimientos de epistisofía que pronto los estaremos estudiando. Esto es bien importante, pero eso lo va determinando, hermanos y hermanas, nuestra concentración en el trabajo esotérico gnóstico. Por ahí en el canal hay dos videos de la importancia de la concentración en el trabajo esotérico gnóstico. Se los recomendamos. A nosotros nos ha servido mucho en este proceso individual que todos estamos llevando. Y así se llama, me parece que se llama la importancia de la concentración en el estudiante gnóstico, me parece, o en el trabajo esotérico gnóstico, pero por ahí va. Entonces, bien importante, bien fundamental, ya para ir cerrando esta segunda parte, tener el material para darle continuidad a este proceso. No nos perdamos en la vida material, en los compromisos. Saquemos adelante nuestros compromisos, es obvio, con la familia, con el trabajo, con la empresa, pero organicémonos para que a la hora de realizar nuestro trabajo, nosotros tengamos el tiempo necesario. Es triste o escuchar personas que dicen, estoy tan ocupado, estoy tan ocupada, que desearía que el día tuviera más de 24 horas. Quebrantamos el ritmo de la vida. El ritmo de la vida es 24 horas por día, 60
minutos por hora, 60 segundos por minuto. Pero nuestra naturaleza egoica quiere romper ese orden. ¿Por qué? Porque una de los mecanismos del ego es convertirnos en seres desequilibrados, desorganizados, y no sabemos organizarnos. Entonces, bien importante el sentido de organización y, como explicábamos hace un momento, tener un orden en estos procesos, porque el tiempo no perdona, ya lo hemos dicho. Hoy 40, mañana 50, 60, 70, 80, vienen los achaques eh, al cuerpo físico si no lo hemos sabido cuidar. Entonces, bien importante, fundamental esta reflexión. Hagamos obra, hagamos mucha obra. Nosotros, allí donde vivimos, podemos llamar 2, 3 personas, 4 personas, hablarles del evangelio gnóstico. No tengamos pena, no estamos haciendo nada malo. No, no hay por qué tener pena decir que soy estudiante de la Divina Gnosis o aspirante a la Gnosis. La Gnosis no es nada malo. Hay material suficiente para argumentar a aquellas personas que nos tildan de herejes. Entonces, bien importante aprovechar los monasterios, los centros de retiro. En México tenemos la bendición, un centro de retiro en Acapulco, el monasterio con nuestro hermano Hugo y Lilia. Aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, pues estamos nosotros para servirles en lo que podamos. Entonces, llevemos la palabra, pero la esencia está en que nosotros estemos resolviendo nuestra situación. Si nosotros no resolvemos nuestra situación y somos todo un caos, difícilmente vamos a ayudar a otra persona. Tenemos que generar ese fondo y para ello hay que hacer mucha acción intensiva, trabajo en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Bien, si tiene alguna pregunta o con toda confianza, alguien quiere expresar algo, a nosotros nos gustaría que también eh, participen. Adelante, si hay alguna pregunta. Hermano Mario, algo que aportar, adelante. Buenas noches, Jorge, y buenas noches a todos. Sí, buenas noches. Bueno, con referente a lo que comentas, pues es de reflexión, porque el maestro inclusive comenta cómo en el mundo causal se ven muchas personas, por ejemplo, comiendo en restaurantes, y cualquiera que los viera ahí platicar, porque ellos hablan de negocios, de que pidieron algún crédito y que ya lo van a cancelar, ya están a punto de pagarlo. Mas, sin embargo, dice el maestro, uno no comprende realmente cómo ellos están pagando deudas kármicas. Aquí con tristeza nos damos cuenta, pues, cómo los misioneros, nos ha tocado escuchar, inclusive les he preguntado por qué no dan misión. Y nos dicen, es que ya dimos mucha misión nosotros ya. A otro también le he preguntado y me contesta, no, dice, es que me he olvidado de mí. He dado mucho sacrificio, dice. Ahora me toca enriquecerme. Y me pregunto y nos decimos, ¿cómo es posible pensar que por el hecho de dar un tiempo de enseñanza, un poco de servicio, pensar que ya uno ha cancelado deudas, si el sacrificio es para toda la vida, hasta que nos llega la muerte? No hemos comprendido realmente lo que es el sacrificio. De hecho, tenemos que dejar hasta un legado de nuestro trabajo, porque dice el maestro, uno únicamente hace proyectos, pero nada realmente se cristaliza en nosotros. Entonces realmente no hemos comprendido realmente lo que es el sacrificio, de servir, de atender realmente, ir en socorro de nuestros semejantes. Pensar que porque uno se para y da conferencia ya es todo y no es así.
Tenemos que realmente levantar la antorcha, dice ir tocar de puerta en puerta, porque realmente las deudas que tenemos son enormes. Inclusive no estamos en la enseñanza por buenos, estamos realmente precisamente en la enseñanza porque somos malos y tenemos muchas deudas pendientes. Entonces pensar porque que estamos en la enseñanza porque pues somos buenos y que no pasa nada y todo está bien, estamos equivocados realmente. No hemos comprendido. Nos han dado la oportunidad a cada uno de nosotros, misioneros, alumnos y todos los que estamos dentro de la enseñanza, de poder de pagar algo de lo mucho que debemos realmente. Entonces, nos invitamos todos realmente a que reflexionemos, no tan solo en morir psicológicamente, sino realmente ir en el socorro de los semejantes, el servicio a la humanidad. Hoy nos damos cuenta con frialdad cómo la gente eh, se vuelve pasiva, indiferente, ante tanta necesidad realmente que hay de servir. Cuando la gente está pidiendo, clamando realmente la enseñanza. Hace unos días platicábamos con unas personas de la enseñanza y se entusiasmaron tantos y esa persona inclusive trajo a más personas. Y yo digo, jamás, o sea, habrá dejar de haber personas que realmente requieran de la enseñanza. El problema es que uno no habla de la enseñanza con la gente que está alrededor. Y con tristeza a veces nos da pena, sentimos hasta vergüenza. Y es lamentable eso cuando realmente uno debe ir en socorro a los semejantes. Entonces realmente, pues esta reflexión o esta conferencia que nos has dejado, Jorge, realmente es extraordinaria. Porque a ver si así por lo menos impacta un poquito las conciencias. Porque únicamente estamos de espectadores. Pero realmente a nadie se quiere lanzar el ruedo. Todo el mundo estamos llenos de justificaciones y es muy lamentable realmente. Entonces, más que nunca ahorita se requiere de servicio a la humanidad. Sí, Mario, gracias. Saludos a su señora. Gracias por el mensaje. Gracias. Realmente muy puntual, porque el ego es sumamente cruel. A mí me ha sucedido que empiezo a observar el yo, o me empiezo a observar como ego, y empieza el yo a darme terapia y me dice, mira, realmente eres un fracasado, porque tanto tiempo en la gnosis ni has logrado despertar, ni has logrado todo lo que has estudiado en los libros, ni hiciste dinero por andar en esto. Total, fracaso allá y fracaso aquí. Mejor cuida tu artritis, cuida tu, ya te hiciste viejo, ya. Y, y nosotros escuchando al yo, escuchándolo, en su psicoterapia tan venenosa, pero tan venenosa, terrible, que él cree que se la estamos creyendo. No, no, simplemente lo estamos observando hasta para que nos dé herramientas para contraatacar, porque el enemigo hay que escucharlo. Con el enemigo hay que conversar para cazarlo, hay que ver sus artimañas, sus planes. Entonces, muchas personas, en particular misioneros, misioneras, han caído en ese estado terrible donde, no, pues ya me dediqué mucho tiempo a esto. En México sucedió un caso donde un misionero le pidió al maestro que lo pensionara y le dijo, maestro, pensióneme, porque pues ya di misión 40, 50 años y el maestro le dijo, no, esto no es de pensionarse. Y eso a mí me da mucha alegría de haber visto a mi padre, a mi papá físico, que él falleció, como dicen en el ejército, con las botas puestas, ya en sus últimos ya días, me acuerdo de la última conferencia que nos dio. Entonces, aquí no hay tregua. Aquí, claro, el ego dice, mira,
ya tienes un buen trabajo, te está yendo bien en el negocio, ya disfrútalo, compra marca, etcétera, etcétera. Pero eso es crueldad del ego, eso es crueldad del ego. Por eso es que es bien importante estas reuniones, estas congregaciones, porque repasamos la enseñanza Jorge. y aprovechamos para alentarnos. Sí, adelante, hermano. eh, si uno analiza, por ejemplo, todos los iniciados se han sacrificado prácticamente, que se han cristificado en la pobreza. Ninguno se ha cristificado en la riqueza. Y lamentablemente todo el mundo esperamos para hacer algo, tener este dinero, tener estar cómodamente para emprender algo referente a la enseñanza, y eso es muy lamentable. Si uno piensa de esa manera, jamás uno va a hacer absolutamente nada. Entonces, si esperamos a que se corrija nuestra situación económica o algún proyecto que tengamos que se nos dé, pues es lamentable. Ahí nos vamos a quedar con la enfermedad del mañana. Entonces, es tomar realmente decisiones. Es correcto, estamos de acuerdo. Y lo lamentable, hermano, en ese proceso es de que llega un momento donde el cuerpo físico enferma, Así es. tanto de la esposa como del esposo, el cuerpo físico enferma. Entonces, imagínense que una enfermedad a nosotros nos agarre sin fondo cósmico. ¿Cómo vamos a negociar? Es bien importante cómo voy a negociar esta situación que se me ha presentado. Pero eso es poco. Por ahí en el canal hemos subido dos conferencias también, que me parece que se refiere a Nuestro Señor Anubis y el misterio de los 3 días y medio. Me parece que así se llama. Hay dos videos bien importantes de la importancia de nosotros tener un fondo especial, fíjense bien, fondo cósmico, solo por esos 3 días y medio. Ese fondo cósmico, solo para los 3 días y medio, es sagrado, no se puede tocar. El otro fondo general es para lidiar mientras estoy en el mundo de Malkut. Mi, mi diezmo, mi situación personal, pero el otro fondo sagrado es solamente para los 3 días y medio. Pero de repente nosotros no observamos esta situación, ni nos preparamos para los 3 días y medio, ni nos preparamos para situaciones durante estemos en el mundo de Malkut. Es grave, es lamentable. Y tenemos todos los libros del maestro, tenemos todos los libros del maestro. Entonces, bien puntual su reflexión y se lo agradecemos. Gracias. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta o algo que tenga que quisiera aportar. Siempre es bienvenido para nuestro crecimiento interior. Y si no, son ya las 9:30 en algunos lugares, 8:30 aquí en California. Todavía tenemos que realizar una labor en 1 hora y media. Vamos a prepararnos y que Dios los bendiga, que el venerable Maestro Samael y la fuerza del Espíritu Santo descienda en todos nosotros, llenándonos de convicción, de inspiración, llenándonos de positivismo, llenándonos de salud mental, emocional y física, para que esa energía divina del Espíritu Santo nos abra los caminos hacia el despertar de la conciencia. Nos estaremos viendo en otra ocasión, que este fin de semana será un fin de semana de mucha reflexión, ya que percibimos que cosas grandiosas vienen.
para todos nosotros, pero tenemos que estar en el lugar y en el momento exacto, porque si no estamos en el momento y en el lugar exacto, la oportunidad pasa y ni cuenta nos damos. Nuevamente, bendiciones y que la fuerza del Cristo ilumine nuestros corazones, nuestras mentes, y gracias por atender al llamado. Y los que no han tenido la oportunidad de revisar esos videos que recién se han subido, denle una estudiada. Eh, a mí me ha ayudado mucho y creo que también a otras personas les puede ayudar. Bendiciones nuevamente. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.